Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Porque hoy les traigo un vídeo que, créanme, va a encender el debate. Ya saben que aquí nos encanta el chisme, las noticias del mundo del entretenimiento y por supuesto el drama. Y hoy, tenemos un drama de aquellos que involucra a dos nombres que resonaron en la industria turca como un trueno, Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título ya lo dice todo, ¿verdad? Kerem Bürsin revela la traición a Hande Erçel, quien fue impactante. ¡Guau! Solo con eso, ya les aseguro que la intriga está por las nubes. ¿Qué pasó? ¿Quién traicionó a quién? ¿Cómo Kerem Bürsin, uno de los galanes más queridos, se vio envuelto en todo esto? Pues quédense conmigo porque hoy vamos a desglosar cada detalle, cada pista, y por supuesto, todas las especulaciones que rodean esta historia que ha conmocionado a Turquía y más allá. Antes de empezar, como siempre, un recordatorio: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de mis vídeos, llenos de chismes jugosos y actualizaciones del mundo del espectáculo. Activen la campanita para que reciban notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. No se lo pierdan. Y por favor, déjenme un like si les gusta el contenido. Me ayudan muchísimo a seguir creciendo. Y ahora sí, sin más preámbulos, adentrémonos en este chisme de alto calibre. Para entender la magnitud de este drama, debemos hacer memoria y recordar el romance, el cuento de hadas moderno que vivieron Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Quién podría olvidar su historia de amor en la serie Love is in the Air, conocida en español como Eres tú mi amor? La química que tenían en la pantalla era innegable, era palpable, y rápidamente se tradujo en la vida real. Las fotos juntos, los gestos de cariño, las declaraciones de amor que inundaban las redes sociales, parecían la pareja perfecta. Nos hicieron soñar, nos hicieron suspirar a todos. Eran la pareja del momento, los reyes y reinas de la televisión turca. Se convirtieron en sinónimo de éxito, de romance, de ese amor que todos anhelamos. Su relación trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno mediático. Los medios de comunicación, tanto en Turquía como en el resto del mundo, se hicieron eco de su romance. Cada aparición pública era un evento, cada publicación en redes sociales, una noticia. Eran la comidilla, en el buen sentido, de todos los programas de entretenimiento. Pero como ocurre a menudo, las historias de amor no siempre tienen un final feliz. Después de un tiempo, la relación de Kerem y Hande llegó a su fin. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre sus seguidores. El público quedó conmocionado. ¿Qué había pasado con esta pareja que parecía tan sólida y enamorada? Las razones de la ruptura nunca fueron completamente claras. Oficialmente se habló de agendas apretadas, de la dificultad de mantener una relación bajo el ojo público, de incompatibilidad de caracteres. Se mencionaba la distancia que imponían los proyectos profesionales de ambos, sus apretadas agendas. Se especuló sobre diferencias en sus personalidades y en sus maneras de encarar la vida. Pero, ¿realmente fue solo eso? ¿O había algo más? ¿Algo oculto, algo que explicaría por qué esta pareja, que parecía tan fuerte y unida, se fracturó? Y aquí es donde entra la famosa traición. En los últimos meses han surgido rumores y especulaciones, cada vez más fuertes, sobre quién fue la persona que causó la ruptura. Y atención, porque el nombre que más resuena es el de alguien muy cercana a Hande Erçel. ¿Quién es? Aquí viene lo fuerte. Se dice con insistencia que la persona que traicionó a Hande fue nada más y nada menos que una amiga íntima, una amiga a la que Hande confiaba sus secretos más profundos, sus miedos, sus anhelos y por supuesto sus esperanzas en el amor. Esta amiga supuestamente habría estado involucrada sentimentalmente con Kerem Bürsin. ¡Boom! Imaginen el impacto. La traición de una amiga cercana, el dolor de sentirse engañada, el desconcierto de ver que alguien en quien confiabas te da la espalda, es algo que puede marcar a cualquier persona de por vida. La idea de una traición de esta magnitud, de una amistad rota por un triángulo amoroso, es algo que inevitablemente atrae la atención del público. El drama se intensifica, la intriga se dispara. La gente quiere saberlo todo, quiere entender qué pasó, por qué ocurrió, quién es la mala de la historia, quién es la víctima. Ahora bien, ¿cómo sabemos todo esto? ¿De dónde provienen estas filtraciones? ¿Cuáles son las fuentes de esta información que ha puesto de cabeza a los fanáticos y a los medios?
Pues bien, hay varias fuentes que han alimentado la especulación y que han mantenido viva la llama de este escándalo. La primera y quizás la más importante es la prensa turca. Los medios de comunicación turcos, famosos por su olfato para el chisme y su capacidad para investigar, han estado publicando información al respecto desde hace meses. Han investigado y han destapado lo que, según ellos, es una verdad oculta. Se habla de conversaciones privadas filtradas, de supuestos testimonios de personas cercanas al círculo íntimo de Hande y de Kerem, y de movimientos sospechosos en las redes sociales. Los tabloides turcos, con sus fuentes anónimas y su afán por el sensacionalismo, han hecho todo lo posible por mantener la historia en boca de todos. La segunda fuente son las redes sociales. Los fans de la pareja, tanto los que apoyaban a Kerem como los que apoyaban a Hande, y los de ambos por separado, han estado analizando cada like, cada comentario, cada foto, cada gesto, cada movimiento en las plataformas digitales. Han encontrado pistas, detalles que podrían confirmar, o al menos insinuar, la traición. Un simple unfollow en Instagram, un comentario que no se hizo en el momento pero que ahora adquiere un significado diferente, todo se analiza con lupa. Los seguidores, con su agudeza y su dedicación, se han convertido en detectives virtuales en busca de la verdad. Las redes sociales, con su inmediatez y su capacidad de viralización, han amplificado el alcance de la historia. Los comentarios, las especulaciones, las teorías conspirativas, se multiplican y se comparten a una velocidad vertiginosa. El debate se enciende y la controversia crece. Los fans, divididos entre la lealtad a Hande y el interés en Kerem, expresan sus opiniones y sus sospechas. Y finalmente, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, está el propio Kerem Bürsin. Aunque no ha dado una declaración explícita, directa y oficial sobre el tema, se dice que en algunas entrevistas y en ciertas declaraciones indirectas ha dejado entrever, ha dado pistas sobre el verdadero motivo de la ruptura. Ha hablado de decepciones, de traiciones, de cosas que no se perdonan. Palabras que lógicamente han alimentado la especulación y han avivado la llama del escándalo. Sus declaraciones, aunque ambiguas, han sido interpretadas como una confirmación tácita de lo que se rumorea. Sus palabras, cuidadosamente elegidas, han generado debate y controversia. ¿Qué quiso decir? ¿A quién se refiere? ¿Está confirmando las acusaciones? El misterio se profundiza y la intriga crece. Los fans ávidos de respuestas analizan cada palabra, cada gesto, cada expresión facial de Kerem, en busca de la verdad. ¿Pero quién es la amiga traidora? Los medios turcos, con sus fuentes anónimas y su gusto por el misterio, han mencionado varios nombres. Uno de los más recurrentes, el que más suena, es el de una conocida actriz, muy cercana a Hande. No voy a mencionar nombres específicos en este canal, porque no quiero caer en rumores infundados. No quiero contribuir a la difusión de información sin verificar. Sin embargo, sí les puedo decir que la información que circula es muy consistente, y que apunta a una figura conocida del mundo del espectáculo turco. La mera insinuación, el hecho de que un nombre específico circule con tanta insistencia, es suficiente para generar controversia y para dañar la imagen de la persona señalada. La especulación se dispara y el juicio público se desata. La persona acusada se convierte en el blanco de las críticas y de los rumores. Lo que sí es seguro es que todo esto ha generado una gran controversia en Turquía. La gente se ha posicionado a favor de Hande, criticando duramente a la supuesta amiga traidora. El hashtag #Hande Ercel está con nosotros se viralizó rápidamente. Y Kerem, por su parte, ha recibido tanto apoyo como críticas. Algunos lo culpan de no haber respetado la amistad, de haber aprovechado la situación. Otros creen que fue víctima de las circunstancias, que fue manipulado y engañado. La opinión pública está dividida y el debate se intensifica. Las redes sociales se convierten en un campo de batalla, donde los fans expresan sus opiniones, defienden a sus ídolos y atacan a los que consideran culpables. Y Hande Ercel. Ella, por ahora, ha optado por el silencio. No ha hecho declaraciones públicas sobre el tema. Se ha centrado en su trabajo, en sus nuevos proyectos, y en mantener su vida privada alejada del escrutinio público. Una estrategia muy inteligente, por cierto. Porque al no hablar, mantiene el misterio y, de cierta forma, protege su imagen y su reputación. Hande ha demostrado ser una mujer fuerte y resiliente. Ha sabido sobreponerse a la adversidad y ha enfocado su energía en su crecimiento profesional. Su silencio, en lugar de debilitarla, la ha fortalecido.
Ha aprendido a mantener la distancia y a proteger su intimidad. Ahora bien, ¿es todo esto verdad? ¿Es todo un invento? ¿O hay algo de cierto en todo lo que se dice? Esa es la gran pregunta que nos hacemos todos. Y la verdad es que probablemente nunca lo sabremos con certeza. La industria del entretenimiento es así, llena de rumores, de especulaciones, de medias verdades. Los secretos muchas veces se entierran bajo el manto del silencio. Pero lo que sí podemos decir es que esta historia ha dejado una huella imborrable en la memoria colectiva. Ha demostrado que incluso las relaciones más perfectas, las más envidiadas, pueden romperse por la traición. Y que a veces la persona que menos esperas es la que te da la puñalada. La lección en este caso es que la confianza es algo muy delicado. Que la traición en cualquiera de sus formas deja heridas profundas. Y que las amistades como los amores pueden ser frágiles. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto? Primero, que hay que ser cautelosos a la hora de confiar en las personas. Que las apariencias engañan y que no siempre podemos saber las verdaderas intenciones de los demás. Segundo, que el amor y las relaciones en general son complicadas. Que a veces las cosas no salen como queremos, y que hay que aprender a lidiar con el dolor y la decepción. Y tercero, y esto es muy importante, que la amistad es un tesoro, pero que hay que saber elegir a los amigos. Porque una traición, como la que supuestamente sufrió Ande, puede ser muy difícil de superar. Este drama nos recuerda que la fama y el éxito no son sinónimo de felicidad. Que las vidas de las celebridades, aunque puedan parecer perfectas desde fuera, también están llenas de problemas, de traiciones y de decepciones. Y que a veces la realidad supera la ficción. La historia de Kerem y Ande, con sus altibajos, con sus rumores y con sus misterios, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre la fragilidad de las relaciones y sobre la importancia de la confianza. Nos recuerda que en el fondo, todos somos vulnerables y que nadie está a salvo de la traición. Y ahora, para finalizar este vídeo, quiero hacer un pequeño resumen de los puntos más importantes. Hemos hablado de la supuesta traición que sufrió Ande Erçel por parte de una amiga íntima. Hemos analizado los rumores que involucran a Kerem Bürsin en esta historia. Hemos explorado las fuentes de información, desde la prensa turca hasta las redes sociales. Y hemos hablado de las consecuencias de todo esto, tanto para Ande como para Kerem. Hemos reflexionado sobre las lecciones que podemos sacar de este drama. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado informativo y entretenido. Agradezco mucho que se hayan quedado hasta el final. Si fue así, me gustaría que me dejaran en los comentarios qué opinan de esta historia. ¿Creen que es verdad? ¿Qué piensan de la supuesta amiga traidora? ¿Y qué piensan de Kerem y Ande? ¿Creen que Kerem y Ande son el uno para el otro? Me encantaría leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan muchísimo a seguir creando contenido. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo chisme. Chao.